Hola para todos, este es el podcast de Aure Psicología. Yo soy Erika Y yo soy Maleja. y el día de hoy vamos a hablar sobre el detrás de cámaras de un psicólogo, como de qué se trata, qué hace un psicólogo, qué hay más allá que solamente atender la consulta. Y pues, no sé, empecemos hablando de la imagen de un psicólogo en general. Como tú, ¿qué piensas cuando ves, como que se te hace la imagen de un psicólogo? Sí, yo creo que, digamos, también el tema surge porque la idea general más bien de las personas es como muy específica y está relacionada, no sé, como a la imagen de Freud, como que el paciente llega, se sienta, más bien se acuesta en un sillón Exacto, y en un el señor diván. así viejito con canas, fumando una pipa, le pregunta cosas súper trascendentales. Y pues claro, esa es una opción, pero no todos los psicólogos operan bajo pues como esa misma modalidad y no significa que la terapia en general sea eso. Es cierto, y también, digamos, es importante entender que no todos los psicólogos son clínicos, entonces hay psicólogos deportivos, hay psicólogos jurídicos, forenses, eh, Organizacionales. organizacionales también, en diferentes áreas, que eso también es importante tenerlo en cuenta, que muchas veces las personas piensan como, bueno, pero un psicólogo como que siempre se relaciona con las ramas de la salud mental, pero si bien hay muchos más temas donde abarca la psicología, donde hace parte, que a veces están un poco desconocidas. Sí, o sea, de alguna manera como que se estereotipa el quehacer del psicólogo y realmente es un oficio que es demasiado amplio. Entonces, desde la persona que te hace a ti un examen para recursos humanos y pasar a una empresa, hasta a lo mejor el psicólogo que está encargado de la salud mental de un grupo deportivo. Entonces, como que el espectro es realmente muy amplio, pero pues lo que nos convoca aquí básicamente es la psicología clínica, que es a lo que nos dedicamos. Ajá, exactamente. Entonces, dentro de la psicología clínica hay muchas ramas, muchas vertientes y a lo largo del tiempo ha habido como una evolución en la historia y han habido diferentes formas de entender la psicología, si bien hoy en día se ha transformado y hay diferentes corrientes, unas que tienen mayor evidencia científica que otras, pero se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Entonces, antes, por ejemplo, al inicio, eh, pasaba mucho que se hacían muchas pruebas con las personas, ¿no? Sí, era de ética un poquito cuestionable, ¿no? Como coger los hijos y asustarlos con animales. Es La cierto. experimentación estaba como a la orden del día y, a ver, no podemos negar que eso dio sus frutos en algún punto y estructuró de alguna manera lo que hoy conocemos como la psicología conductual, por ejemplo. Pero pues obviamente ya tenemos otro tipo de condiciones y estándares éticos en los que pues ya ese tipo de cosas en términos ideales pues no sucede, ¿no? Que es lo que se espera. Exacto, sí. Sí, antes digamos que la experimentación también con los animales no estaba tan regulada, era también un poco aversivo y fuerte la manera en la que se utilizaban con electrochoques, con inanición, con muchas cosas que uno hoy en día lo percibe de una manera diferente y Ujú. pues que digamos eso también lo que tú decías nos ha traído hasta el momento actual y también, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Pues antes, ¿cómo yo voy a entender el cuerpo y la anatomía de una persona si no la abro, si no la destapo para ver qué tiene? Claro, pues nosotros no abrimos personas, pero claro, en su momento, digamos que para nuestro caso el hito del psicólogo es en algún punto tener su ratica y su foto con su ratica, y por supuesto que eso va a estar en las fotos del grado de todos, Bueno, y yo la creo que foto con es la bata y algo eso. muy de acá, ¿no? Yo no creo que eso. No, pero mira que en general en las universidades en otras partes, digamos que yo he hablado con otros psicólogos ya de otros tiempos, vaya, y sí tenían igual su ratica Wistar. Ah, ok. Digamos que la Nosotros tuvimos regulación, Rática de Wistar. claro, ¿cómo se llamaba la tuya? La mía se llamaba Cronos. La mía se llamaba Colombina, era de género fluido. Pero bueno, el punto Porque es son ratas que machos, eso también es sí, importante dar cuenta, porque resulta que la experimentación con ratas hembras es muy complicada, porque por si las mujeres y las hembras somos un género bien difícil de entender, tienen un ciclo diferente a los hombres, entonces son más predecibles. pues yo no sé si sea más difícil. Lo que pasa es que la ciencia en general no toma mucho en cuenta como esas posturas femeninas porque pues obviamente tiene la variabilidad del ciclo hormonal o menstrual, si se quiere ver de esa manera.
Que igual eso también lleva a otras críticas, como que la medicina básicamente está fundamentada en la experimentación sobre sujetos masculinos, no solamente Eso los es animales. verdad. Digamos que en el aprendizaje de la psicología, que es básicamente, valga la redundancia, de esa materia de aprendizaje o de las materias básicas, sí se usan sujetos masculinos, pensando justamente en esa posible variabilidad, que digamos que uno está como en los primeros semestres, entonces como que no tiene tampoco las habilidades investigativas pues, para obtener resultados o lo que se está buscando, ¿no? Sí, es cierto, no podemos darnos la de De científicos científica. experimentales en ese momento. Ajá. Pero digamos, una crítica que yo siempre he tenido es, realmente uno está muy chiquito a esas alturas del semestre para que valga la pena la vida. Claro, sí, debería ser en un semestre mayor. Bueno, claro que es bajo nuestra experiencia, Claro. pero a lo que vamos con todo esto de que nos, ¿A qué lo que vamos? queríamos decir con todo esto que la psicología desde el pasado se ha Ah, remontado claro. a cómo hemos venido como de la experimentación, el ensayo y error, la Ujú. prueba, y hoy en día es muy diferente cómo se maneja la psicología, pero esto nos ha sentado las bases para hoy en día tener en cuenta cómo debemos hacerlo. Entonces, en ese tiempo se utilizaba mucho eso y también hablemos un poquito de tal vez la frenología, de cómo existía la concepción del cerebro, porque pues desde la psicología hay una vertiente que es específicamente la neuropsicología, y es como yo entiendo el comportamiento humano a través de lo que no es aparentemente visible Ujú. y trastornos neuropsicológicos que no son correspondientes exactamente a algo anatómico visible, sino que los resultados son psicológicos. Entonces, esto, digamos que no necesariamente todos los psicólogos lo aprenden, sí o sí, o se van por eso, pero siempre uno tiene como esas nociones acerca de la neurociencia y entonces estaba diciendo esto porque se relaciona con los estudios principales en el largo del tiempo y cómo antes se estudiaba el cerebro y cómo antes habían las maneras en las cuales eran un poquito chistosas, pero, pero pues nos llevaban a entender cómo funcionaba el cerebro, o bueno, hacer como las primeras hipótesis, ¿no? Pues claro, o sea, siento que siempre ha estado la curiosidad de la humanidad de cómo funciona la cabeza, cómo funciona el comportamiento, de poder predecirlo y de poder manejarlo de alguna manera. Entonces, digamos que más allá de la experimentación, siento que el origen es más bien filosófico. Pues de todos esos grandes pensadores que se preguntaban como de dónde surgen las ideas, Ah, o eso sea, sí es si cierto. surgen de un punto específico. Descartes. Exacto. Entonces, digamos que toda la evolución ha tenido de alguna manera como un sentido en el que se ha materializado, en el que se ha más bien como solidificado los conceptos, y también en algún punto de la psicología todo se trataba de lo que era observable y lo que no lo era. Entonces estaban conceptos como el de la caja negra, entonces lo que no se ve no existe, pero entonces también llegan revoluciones que van de la mano también con la tecnología, como es el avance social, en donde empiezan a cuestionarse otro tipo de aspectos que también tienen que ver directamente con la psicología, por ejemplo, no sé, la sexualidad y todo lo que surge ahí. Entonces, Oye, eso eso también es es importante. importante, sí, claro. Y digamos que de por sí todo el conocimiento a lo largo del tiempo se ha visto permeado por la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces no es lo mismo ahorita en esta época posmoderna, estamos en la época posmoderna, Modernísima. del renacimiento, no sé, incluso por ejemplo los filósofos presocráticos, después ahorita, después de los presocráticos que viene Descartes y todo esto a partir de la historia permea sí o sí en los descubrimientos científicos y cómo hoy en día vemos el mundo. Entonces, lo que está diciendo anteriormente la frenología es que era una disciplina en la cual había como una localización exacta para cada una de las funciones cerebrales. Entonces, antes como que se creía que era como algo muy específico. Entonces, si tú tienes esto, es esto. Sí, Y que es como más bien de esas pseudociencias que siento que de alguna manera permanecen, ¿no? Como las que van de la mano, no sé, la que se me ocurre ahorita es la grafología, que son aparentemente tienen un cierto devenir científico, pero no tienen mucha comprobación. En ese momento lo que pasaba con la frenología era que se supone que dependiendo de la estructura del cráneo, más bien lo que se podía observar, se podía
asumir ciertas características de personalidad de los sujetos. Entonces, que si tenías la frente más amplia significaba una cosa, Sí, que incluso y sobre todo el había... peso del cerebro. Ah, bueno, también el peso del cerebro estaba relacionado, pero Ah, que ahí viene un hack. No, se ahorita. hacían como perfiles de criminales basándose en la forma de la cabeza, que me Ah, parece una exacto. cosa absurda y un tanto loquita, pero pues eso En también esa época, tuvo que ser claro. necesario para llegar a donde estamos hoy en día. Sí, exacto. Y hay un hack, bueno, hack tip, no sé, bueno, como lo quieras llamar. La inteligencia antes se creía que era debido al peso del Ah, cerebro claro, a la y masa. entonces, exacto, y muchas veces volvemos al punto entre comillas, machismo, Mm, de que entonces si tú eres hombre y eres más grande y tu cerebro pesa más, entonces eres más tiene más inteligente capacidad, sí. que una mujer delgadita y pequeñita, y no. De hecho, con Einstein, o Einstein, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, eh, se descubrió que no era el peso, sino las circunvoluciones y qué tan corrugado estaba tu cerebro, lo que daba cuenta de qué tan inteligente eres. Entonces, lo que pasa es que tu cerebro no crece hacia afuera, como por ejemplo en los músculos que se hipertrofian y crecen hacia afuera, sino que tu cerebro crece hacia adentro. Y entre más crece, va haciendo más circunvoluciones hacia adentro y más corrugaciones hay. Entonces, eso pasa Pues eso mucho. tiene que ver, sí, entonces como digamos que para concluir ese pedacito, tiene que ver más con la capacidad del cerebro, no por peso, sino por cómo se desarrolla en sí mismo y también cómo se estimule, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener muchísimo potencial, pero si en el ambiente, en el aprendizaje no Es están cierto. como las condiciones apropiadas, pues difícilmente un cerebro tiene la capacidad de lograr todo el desarrollo que pudiera lograr. Ajá. Y ahí volvemos al punto de lo que íbamos, de cómo antes concebíamos y había ese dualismo entre los psicólogos y era, bueno, los psicólogos no, inicialmente los filósofos y todos los nuevos psicólogos que inician en ese tiempo a esa lucha y esa disputa de, bueno, ¿es la mente o es el contexto? Es Mm, qué es lo que pasa entonces ahí. Si entonces, digamos, por ejemplo, un trastorno psicológico, una persona, el comportamiento de una persona es por su contexto o es su genética. claro. Y empieza a haber esa disputa, pero ya después a lo largo del tiempo se da como una, entre comillas, como un acuerdo en el que hay un 50-50. Bueno, hoy en día eso es más o menos lo que creemos. Pues es más que todo como que ya en la psicología se hizo un poco como la paz con la idea de que no hay absolutamente nada determinante y que hay que tener en cuenta más bien varios factores que intervienen, ¿no? Yo a veces explico a mis consultantes que las enfermedades que están relacionadas con la mente son como una receta de cocina. O sea, específicamente tienes que tener ingredientes para que se pueda manifestar, porque tú puedes tener como un historial Predisposición. no sé, pongamos un ejemplo un poco tonto, bueno, no porque la enfermedad lo sea, pero el Alzheimer, por ejemplo, no significa que por defecto tú lo vas a tener. A lo Ajá, mejor si tú tienes otras condiciones de alimentación, ajá. de estrés, de qué sé yo, otros factores intervenientes, ahí es cuando se desarrolla realmente como que una, bueno, estamos hablando aquí en psicología básicamente de probabilidades, porque es difícil determinar como que algo va a pasar o no va a pasar. Entonces, como que uno lo basa más que nada es en la probabilidad estadística. Y entonces ahí uno habla que hay más probabilidad de que X persona por ciertas características tenga cierta enfermedad. Pero eso no nos asegura nada. O sea, es igual como las enfermedades físicas. Tú puedes ser un fumador, tú puedes ser una persona muy sedentaria y no te va a dar cáncer de pulmón. Y otra persona que es aparentemente sana sí la puede desarrollar. Entonces, como Sí, que es el verdad. determinante ahí, digamos que no es tan tajante como uno pudiera esperar. Exacto, exacto. Y pues todo eso nos lleva a cómo ha ido evolucionando esas perspectivas a lo largo del tiempo y cómo hoy en día, digamos, todo esto nos ha permitido encontrar resultados. Entonces, hubo un tiempo en el que era solo como el conductismo y evaluábamos el comportamiento de las personas a través solamente del conductismo. Después viene el cognitivo conductual, digo, Como perdón, con el el cognitivo cognitivo. y después el cognitivo conductual. El cognitivo en el cual ya, o sea, como que era una pelea entre los conductistas y los Sí, nunca se cognitivistas. han querido mucho los psicólogos entre sí. O sea, eso es una cosa que hay que reconocer que me parece un tanto fea, pero todo el mundo quiere tener la razón. Eso sí es cierto, es verdad. Y a veces es difícil porque se supone que entre más uno debe conocer, como que más humilde debe ser, pero bueno, no importa. El tema es que empieza como a haber esta pelea, esta disputa, y ya al final
tiempo después llegan otros que dicen, venga, juntemos lo que dicen los conductistas y los cognitivistas y creemos un enfoque Cognitivo conductual. conductivo. Creo que hay muchos teóricos que no están como muy a favor de esa denominación, ¿no? Porque una iría como en contraposición a la otra, pero digamos que para efectos prácticos vamos a denominarla así como lo cognitivo conductual, para no entrar en otras discusiones que pues nosotros nos desviamos un montón del tema, nos pusimos a hablar del recorrido histórico pero bueno, siento que también es importante como dar todo el contexto previo para pues a quien le interese, ¿no? De pronto uno lo da por hecho porque es de lo que habla todos los días, pero hay personas a las que este tipo de temas les interesan y a veces las fuentes en las que se separan, se sustentan, no es que no sean válidas, pero pueden ser un tanto cuestionables. No porque la de nosotros no lo sea, por supuesto que estamos abiertos Claro, al todo está cuestionamiento. sujeto a la comprobación. Claro, pero sí es importante como tener en cuenta un poquito como cuál es la evolución y por qué es que estamos en este punto donde estamos. Entonces, sí es importante mencionarlo. Entonces, yo creo que ya podemos pasar como al siguiente tema, que es lo que nos compete a nosotros, que es como la psicología clínica, ¿no? Ajá, sí. Digamos que parándonos quería dar ese contexto para Ujú. pararnos en el enfoque que por lo general usamos, y es el cognitivo conductual y las terapias también de tercera De tercera generación, generación. Ujú. para dar paso pues a que son uno de los enfoques que tienen evidencia científica y que han demostrado evidencia empírica, ha sido comprobado con personas, se han hecho estudios de su eficacia y se ha empezado a entender cómo funciona, por ejemplo, el tema del análisis funcional. Claro, digamos que eso pudiera ser, es que no sé si denominarlo como una estrategia, como una herramienta o como tal vez un enfoque en sí mismo, en el que uno hace, valga la redundancia también, un análisis de cómo está funcionando la conducta, de cuáles son los antecedentes, qué es lo que predispone a una persona a comportarse de alguna manera y cuál es la conducta en sí misma. Y a partir de ahí, pues uno empieza a analizar o a estudiar y también plantear las hipótesis de cuál es el porqué o la causa de que eso suceda de esa manera. Igual como lo explicaba hace un rato sobre como la receta de cocina, a veces no hay una explicación como tan exacta, pero sí hay ciertas nociones o ciertas tendencias a que una persona se comporte de determinada manera y que ese comportamiento en sí mismo, como lo dicen algunos psicólogos, sea desadaptativo. Esa palabra también es un tanto cuestionable, pero digamos que Ay, sí tampoco me entremos gusta lo de lo desadaptativo. No, o sea, porque igual sí o sea, es adaptativo porque te está funcionando y lo estás haciendo en el momento. Digamos que lo que pasa es que no es funcional en sí mismo, no te está trayendo como cosas positivas en términos generales, dejémoslo funcionar. pero digamos que no es que sea desadaptativo, al contrario, es adaptativo y te acostumbraste a hacer cierta cosa de esa manera porque así te funcionó. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Y entonces esto que estamos hablando nos lleva un poco a el desemboque y como el quit de la sesión del día de hoy, y es hablar de qué hace un psicólogo. Muchas cosas, hacemos un montón de cosas. Sí, porque a veces las personas piensan como, bueno, él me escucha y ya. O bueno, es que Sí, también depende de qué profesión. Nosotros le vamos a hablar también desde nuestra sí, perspectiva, desde donde estamos paradas, claro. porque yo a veces he asistido a consulta, porque aunque parezca chistoso y paradójico, los psicólogos también vamos a consulta, Sí uno toca, más que otro. pero sí toca gestionar eso, es Es importante. complicado, yo creo que cuando uno es psicólogo es más complicado asistir en consulta. Pero a veces uno se da la oportunidad y se da cuenta que a veces lo que debería hacer no No, es, y por eso como que hago ese disclaimer y esa claridad bajo nuestra perspectiva y nuestra óptica, porque habrá gente en otros países, en otras latitudes o en otros entornos que probablemente no le da tanta importancia a algunos aspectos de los cuales vamos a hablar nosotras, o lo hacen de maneras diferentes también dependiendo del enfoque. claro, no estamos cuestionando como la validez, sino más bien es hablar de nuestra experiencia Ajá. desde ese lado del escritorio, por decirlo de alguna manera, porque es eso, no, cuando van a una consulta cognitivo-conductual es posiblemente un sofá, pero no te acuestas ahí, solo, o es una silla, entonces es como para que uno lo tenga presente. Sí, Más precario. definitivamente no es que tú llegues y te den una mantica y un cojín para que te acuestes y hables, pues no. O sea, sí, obviamente hay que Depende, propiciar ajá. un ambiente cómodo donde la persona se sienta tranquila, se sienta segura, que eso me parece que es fundamental, Uh-huh. en el caso de que sean consultas presenciales, por supuesto. Como que el profesional te genere como esa confianza, ¿no? No solamente en el ambiente, sino en la forma en la que te recibe, la forma en la que te habla, te mira, te saluda. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Que de lo que en realidad eso no se hable y en realidad tampoco se enseña en la universidad mucho, ¿no? O sea, como que
o sea, entiendo y sé que hay protocolos que dicen exactamente cómo debe dirigirse uno ante la persona, pero también siento que uno trabaja acá mucho con su personalidad. Total, totalmente. Y yo creo que eso también es muy chévere porque qué feo yo ser consultante donde siente que mi psicólogo sea como un robot o una Exacto. persona rara, como que a veces también se ha interpretado mucho como, bueno, tú tienes que ser como Una un persona muy cielo, neutra, sí, no sé no te qué, rías, no hables, no sientas la emoción. Y yo en consulta muchas veces me he sentido muy tocada con algunos temas que yo digo, pucha, o sea, si a mí me hubiera pasado esto, yo no sé qué hubiera hecho. sí, Y hay momentos donde obviamente no es como que yo me vaya a poner a llorar con el consultante porque digamos que la diferencia de tú que vayas a consultar con un amigo, con un psicólogo, es que el psicólogo lo va a ver desde una la perspectiva perspectiva de un objetiva. investigador, Ujú. como que eso también es importante tenerlo en cuenta, que la psicología no es una ciencia y entonces tiene como el protocolo de que tú creas hipótesis, la Ujú. evalúas, tú estás viendo cómo se conecta esto que acaba de decir con lo otro, esta distorsión cognitiva que está acá, está en este presente, en esto también, acaba de tener este diálogo interno con esto mismo, acaba de decir esta palabra, esto se relaciona tal vez con su entorno familiar, asimismo esto del entorno familiar se relaciona con su entorno social, con tal vez laboral, o sea, hayan correlaciones que uno empieza a buscar y que yo, obviamente por estar en esa mente, no quiere decir que no le estoy poniendo cuidado a la persona y que no me importa, Ujú. pero digamos que no me va a vincular de manera emocional tan fuerte como una persona, como un amigo que lo haría, porque ese amigo lo está viendo desde el sentimiento, yo lo estoy viendo desde el sentimiento, pero también de la razón, pero tampoco puedo ponerme yo como robot y decirle a Claro. la persona como, no, o Claro, hay sea, soy un cosas cartón. que realmente conmueven mucho y que me parecería, no sé, desde el lado del consultante, si yo me pongo en esa posición, como que si yo le estoy contando la tragedia más grande, porque siendo muy honestos, a veces la vida no es injusta, es muy injusta y hay gente Uh buena a la -huh. que le pasan cosas tremendamente horribles Y, y uno pues no puede no reaccionar ante ajá, eso, aunque uno trata como de mantenerlo dentro de un espectro como razonable también, me parece que mostrar justamente que a uno le importó o esa situación lo tocó o incluso se sintió un poco como, no sé si reflejado, que eso también es otra cuestión ahí un tanto ética, pero, pero como que sí, definitivamente me llegó no, a mí también. no quiero, no quiero sentarme a llorar con mi consultante ni que mi psicólogo se siente a llorar conmigo, pero sí entender que a lo mejor lo que yo le estoy tocando lo está entendiendo como a un nivel emocional. Uh -huh. Obviamente esa persona desde lo profesional va a tener otras herramientas para solucionarlo, solventarlo, gestionarlo, manejarlo, lo que sea, pero sí me parece importante ver como con humanidad desde los dos lados, como que mi consultante también es una persona a la que le pasan cosas y yo como terapeuta, como psicólogo me pasan también cosas y puedo reaccionar de ciertas maneras. Obviamente hay un código ético por medio que siempre está muy presente porque uno también tiene que ser muy medido en la forma en la que se dirige a las personas, pero volviendo al punto es como que uno está trabajando básicamente con lo que sabe, pero también muy de la mano con su propia humanidad y con su propia personalidad. Ajá. Y algo pequeñito que quería ahí decir en un momento que tú estás diciendo, que es la vida es muy injusta. Algo que me pasa mucho en consultas que yo siento que vienen a consulta las personas víctimas de otros que nunca fueron a Uy, sí, consulta. Dios mío. Y es como, fue madre, esta persona no debería estar viniendo a consulta, sino debería estar viniendo la esta que le hizo daño, la esta otra, todos los Sí, demás. Y pues no quiere decir que va a tomar a mi consultante en posición de víctima, no, no. pero, porque eso no, pero sí digo, fue madre, o sea, si esas otras Sí, personas es muy vinieran a injusto. consulta, sería un mundo ideal, pero particularmente es eso. Y está hasta bonito porque dices, yo no tengo por qué pagar los platos rotos de otra persona, pero sí quiero construirme a mí mismo para que esto no me afecte de la misma forma. Sí, yo también es algo que insisto mucho en consulta, que digamos que lo que se está tratando de hacer es construir herramientas para que tú tengas en tu mochila listas Uh ante -huh. cualquier eventualidad. Es decir, De acuerdo. que uno no puede asegurar que la persona no va a volver a pasar por un proceso difícil, por dolor, por sufrimiento, porque no se sabe qué venga en la vida después. Pero Sí, por sí, lo sí, menos no, no podemos entender que, prometer claro, aunque la muchos sí cura lo hacen, ¿no? Y para les va todo, como súper bien. Pero bueno, esas son otras para cuestiones. sufrir. Pero sí como entender que las personas pueden tener otras herramientas para no solventar, más bien para gestionar esos dolores, esos sufrimientos que van a volver. O sea, indudablemente ya lo es, la vida es así, como dice la Sí, es canción. cierto. Entonces es justamente eso, siento que uno puede ir a terapia por un montón de situaciones, un montón de motivos y consultas diversos, pero en sí como que el común denominador es entender que uno puede generar o entrenarse en ciertas habilidades para gestionar sus dolores y sus sufrimientos de una forma
como mucho más, desde si lo quieres ver eficiente, incluso mucho más humana, desde la autocompasión, que me parece que son cosas que yo considero que son tremendamente importantes y que yo trabajo mucho con mis consultantes. Ujú. Bueno, y para ahondar un poquito más en esto que hablábamos de qué hace el psicólogo, bueno, hagamos como un recorrido. Digamos que antes de que uno llegue, digamos uno como persona normal, llega a consulta, el psicólogo tiene que hacer varias cosas. Primero debe haber preparado sus formatos de historia clínica. Bueno, eh, eso depende también desde el enfoque en el que se esté parando, pero bueno, nosotros sí. haciendo como otra Ajá. vez la aclaración desde lo cognitivo-conductual, sí hay una preparación, porque es básico tener como en cuenta información como muy, muy fundamental del consultante que también nos Ujú. puede tener, a ver, que a veces no conviene tanto tratar como a profundidad en la consulta, pues por tiempo y eso, pero lo que nosotros hacemos es que mandamos unos formatos previos para Ujú. también hacernos una posible idea de quién puede ser la persona Exacto, y la edad, el género, ¿sabes qué o me el dice género o el mucho? sexo. ¿Sabes qué me dice mucho la persona Bueno, buena porque interpretación. es muy importante tener como un tipo acudiente, ¿no? Como una persona de confianza a la cual uno pueda acudir en caso En caso de de emergencia. emergencia. Pero entonces yo siento que a veces uno también saca como información dependiendo de quién ponen las personas. Ah, sí, también, eso es importante. Como por ejemplo, pongo a mi mamá, a mi pareja, Ujú. y ahí da cuenta. Uno también va haciendo como un esquema, bueno, más o menos es esto. Sí. Y ya después la persona llega a consulta, se evalúan un poco más esos detalles de la historia, de los datos personales, se evalúa este tema. También se habla de algo muy importante que es el consentimiento informado. Ah, claro, el consentimiento informado, más que un documento que se firma, que es algo que insistían muchísimo en la universidad y se me quedó pegadísimo, más que un documento que se firma es un proceso en el que tú le explicas a tu consultante básicamente las reglas de juego y cómo va a funcionar, Ujú. porque tú no puedes dar por hecho que la persona sabe cómo funciona la terapia, ni porque Y, contigo puede funcionar de diferente manera o porque ha tenido experiencias que han sido muy ajá, distintas. y que volviendo al punto, no todo el mundo lo hace. Entonces, por ejemplo, yo pude haber ido a consulta con 3 psicólogos anteriores y llegar aquí y nunca había firmado un consentimiento informado. Entonces, Exacto. es algo que no es a veces usual. Sí, entonces en términos generales es como te explican las normas y las leyes por las cuales tú estás protegiendo tu intimidad, tanto como psicólogo como consultante, ¿no? Entonces tú le explicas Ujú. que pues obviamente es un lugar seguro donde tú puedes hablar de lo que hasta tu secreto más turbio, pues se supone que es un espacio justamente dedicado para eso y que se da también cierta tranquilidad al consultante saber que hay una norma que lo protege, que los psicólogos no vamos a hablar por fuera de consulta de esa persona, Confidencialidad. eso o sea, se maneja con un alto grado de confidencialidad porque también uno entiende que la intimidad de las personas es algo muy, muy importante y hace parte pues también A menos del de que esté de profesional. riesgo la vida Ah, de claro, ella se o dan otra persona. las excepciones, claro. Otra cosa de lo que se aborda más bien en ese punto del consentimiento informado es como las normas del consultorio en general, cómo funciona, cómo son los agendamientos, las cancelaciones, que también digamos que es importante saber que hay unas normas que están amparando todo el proceso, que aquí nadie está haciendo lo que se le da la gana, sino que hay una Es estructura verdad. que da también cierta credibilidad de las dos partes. O sea, también implica como el compromiso porque uno parte de alguna manera a veces del supuesto de que la persona está ahí por su propia voluntad y que realmente quiere trabajar en sí mismo, ¿no? No porque no sea el caso que llegue una persona que esté obligada, pero en general uno siempre da por hecho que la persona está ahí por su voluntad. Digamos que nosotros que trabajamos con personas mayores de edad. Sí. Y bueno, se hace el diligenciamiento del consentimiento informado, se da paso al motivo de consulta, se indaga, hay como el momento de catarsis, desahogo, la persona dirá qué le estará pasando, el, bueno, eso ya es personal. Posteriormente, hay el behind the scenes que estamos hablando ahorita, que mucha gente no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que el psicólogo no es como que ya escribió todo eso y se acabó, sino que hacemos un diligenciamiento bueno, del reporte que pasó en la Ujú. historia, qué se hizo, qué estrategias de pronto, pues muy iniciales, es la primera sesión, se Sí, usaron y después de registrarlo también se planea la sesión que viene. claro, digamos que uno con ese recorrido de la historia del problema, de la sintomatología que la persona identifica, la frecuencia, la intensidad, la duración, qué otras esferas han sido afectadas por ese problema en sí, que igual a veces identificar el problema no es algo que suceda en la primera consulta.
Es muy frecuente que No. las personas sepan o sean conscientes que tienen un malestar, pero verbalizarlo les cuesta. Y hay muchas Ujú. personas, siento que se limitan de ir a una consulta psicológica porque no tienen claridad, pero eso también hace parte del psicólogo, del trabajo del psicólogo, como tratar de hacer las preguntas correctas para empezar como esa parte exploratoria y poder llegar al punto que está haciendo, que está representando el malestar o el problema. Entonces, como que si es, de alguna manera ustedes se sienten identificados con que yo sé que me siento mal, sé que algo me está pasando, pero no sé exactamente qué es, no es que sea menos válido ir, o sea, al contrario, es justamente parte del trabajo que uno tiene como psicólogo o como psicóloga, como hacer las preguntas correctas para poder llegar al punto en cuestión. Ujú. Eso básicamente, y después de eso, con base en toda la información recolectada, con base en todo eso, se empieza a hacer un esquema y se empieza a ver cómo yo a futuro puedo empezar a abordarlo según cada problema a lo largo de las sesiones. Se hace también el análisis funcional, de Ujú. cual miramos cuáles son los antecedentes de la persona, cuál es esa predisposición que hay por parte de la persona, ya sea ambiental, genética, de cualquier tipo, que ha, digamos, que ha influenciado que hoy en día se presente la problemática. Después se ve el... Bueno, también hay que hacer como un planteamiento de hipótesis, ¿no? De Ah, posibles sí. causas que uno pudiera relacionar con el problema en sí y Ujú. también como ver qué abordaje se le puede dar. Si de pronto es una problemática, no sé, en la que lo más importante es como abordar lo que está pasando en el momento porque la persona puede estar en riesgo, que eso también es muy importante y un tema que se aborda independientemente del motivo de consulta, es preguntar si ha tenido por lo menos intenciones o pensamientos relacionados al suicidio, a las autolesiones o al consumo de sustancias. Que a Ujú. veces es un poquito chistoso decirle a un desconocido algo que uno jamás pensó decir, porque puede que eso pase, pero es importante también y hace parte del proceso en la primera consulta, por lo menos yo es algo que yo hago generalmente, es evaluar el nivel de riesgo que tiene esa persona porque definitivamente hay casos que están en un nivel de riesgo mayor, es decir, que la persona está mucho más susceptible a que algo le pase y tome la decisión que no queremos que nadie tome, pero pues está a la orden del día. Y Jue también madre, sí, como es la que es influencia que tiene complicado. en el consumo de sustancias. Pero Ujú. volviendo al tema como de la planeación, sí, claro, o sea, se hace como o sea, partimos de una observación objetiva, se hace como el análisis de los datos que vamos recabando, que igual esos datos no solamente se recaban en la primera o la segunda sesión, o sea, siento que también es algo muy constante porque Ajá, sí. definitivamente yo no comparto como el hecho de que las primeras sesiones solo sean de dar información, o sea, que No, el para mí consultante me tampoco. la dé, sino que yo también tengo que ir dando como las devoluciones y ir dando como las herramientas que yo creo que van necesitando como de forma más inmediata. No significa que luego no se retomen de otra manera, pero sí es importante como empezar a dar ciertas herramientas desde la primera consulta, que igual yo siento que la primera es como escuchar, saber escuchar. Saber escuchar y lograr algo muy importante en psicología Ah, el que se llama el rapport. rapport y que es como el nivel de confianza y de enganche terapéutico que hay entre el consultante y el psicólogo. Entonces, ¿de qué manera yo me siento bien? Y yo creo que salen sensaciones desde la primera, si la persona se siente a gusto, si está Ujú. cómoda, incluso uno como psicólogo también si se Sí, siente cómodo porque nadie habla de eso. Es sí. verdad que el consultante es muy importante, pero uno también se puede llegar a sentir raro. Por ejemplo, hay consultantes que no tienen mucha expresión y uno dice, pero ¿qué le estará pasando en su interior? Entonces eso también a uno como que lo cuestiona uno y uno dice, bueno, pero ¿qué manera me puedo de pronto en la siguiente sesión encontrar más esta oportunidad de pronto que no lo logré en la primera consulta del rapport o buscar, o bueno, en dado caso a veces sí sea un buen rapport, hacer sentir como a la persona, yo algo que pienso que es muy importante en la primera sesión, aparte de la escucha, es la validación. Ah, claro, la La validación validación emocional, es súper importante y yo creo que eso también hay psicólogos que no lo que no lo hacen ya. hacen. No sé si de pronto es porque están vinculados a un sistema de salud o por qué razón, pero yo creo que eso hace parte de la empatía y hace parte de una de las habilidades de psicólogo Claro, que, espera, porque cuando tú dices validación no es darle la razón a la persona, sino es no, darle como validación a sus emociones, a que de uh-huh, alguna es manera es importante que lo están importante sintiendo. reconocer lo que están sintiendo y que lo que están sintiendo es absolutamente válido independientemente de lo que sea. Eso es a lo que hacemos cuenta de lo que es la validación emocional. Exacto, entonces ahí entonces es importante la validación emocional porque nos permite ser empáticos con la persona y entender
por qué a esa persona le está pasando lo que le está pasando. Para esta persona, haberse pegado con la esquina de la cama en la mañana fue lo peor de su vida, y para la otra, que la mamá se haya suicidado esta mañana, son dos problemas totalmente diferentes, pero no quiere decir que el que se pegó en la cama no tiene importancia para él, porque si para él eso era sumamente importante, es igual de importante para la otra persona. Entonces, Sí. entonces, eso también es muy importante entenderlo, y yo creo que también mucho de eso, por eso las personas a veces no vuelven a consulta, es porque yo no me siento escuchado, no me siento sostenido, y si la primera persona a la que yo busco apoyo me invalida y para esa persona es insignificante lo que me está pasando, entonces pues yo para qué voy a consultar. Claro, y además entender que la figura de la psicóloga o el psicólogo, pues en teoría se supone que es el que sabe. Entonces, como que yo como consultante en esa situación puedo pensar, venga, pero si esta persona se supone que es la que sabe y me invalida de esa manera, entonces lo que yo, o sea, empiezo a dudar de lo que yo estoy sintiendo y de la validez de mi dolor. Como un gaslighting. Ah, claro, como el gaslighting. Bueno, digamos que eso es otro tipo de relaciones, pero sí, La claro, acabo de tener una persona se que me está pegó por negando mí. lo que está pasando y se supone que es la persona que te va a ayudar y te sale con esas, o sea, puede pasar porque de todo hay en la viña del Señor. Pero definitivamente el establecimiento del rapport y de la alianza terapéutica Es es uno muy de los puntos importante. muy más importantes porque de alguna manera tú tienes que sentir cómodo pudiendo hablar, pudiendo expresar y pudiendo explorar lo que jamás en tu vida a lo mejor te has dado la oportunidad de hacer. Ujú. Y ya finalmente después de eso se planea las sesiones, se hace un esquema, se empieza a evaluar qué es lo mejor, y ese esquema no es definitivo, sino va cambiando a lo largo del tiempo. Digamos que depende, ¿no? Depende Depende. también el enfoque. A mí lo que me parece que funciona, según mi experiencia, es que, claro, uno se basa en un protocolo que toma en cuenta las hipótesis que se plantearon, porque pues uno, todo tiene que ir como de la mano, ¿no? Todo es una cadena sucesiva de situaciones, de teoría, de experiencia también, donde el consultante tiene que sentirse cómodo y tiene que empezar a notar los progresos. Y digamos que durante esa planeación también se planean algunos topes como para demostrar si está habiendo o existiendo más bien evolución o no. Y pues al final, digamos, del protocolo que se establece para tratar, no sé, digamos, depresión. Entonces estás tratando bajo, no sé, cómo podríamos tratarlo ahí, tal vez como reactivación conductual. Entonces a través del protocolo como que tú estás viendo cuál es la evolución, que el paciente también se sienta como ayudado, comprometido también en la situación, sienta que para lo que le representa importancia está viendo la evolución y pues en últimas también se programan algunas consultas de control para ver cómo va evolucionando y se van haciendo pues más espaciadas en el tiempo. Exacto. Entonces, eso es un poco de lo que se hace en psicología, y detrás de cámaras, detrás de escenas, puedes pensar que tú pagas 1 hora de consulta, pero en realidad el trabajo son 4 más. Pues depende también el Depende caso, del ¿no? Pero caso. sí, o sea, ahí hay un trabajo muy importante que no solo es lo que está pasando cuando tú ves a tu psicólogo o a tu psicóloga, sino que también hay una preparación, hay que volver a los Hay libros que de consulta, leer, hay que volver a ajá. leer. Hay casos que a veces uno tiene que refrescarse, hay otros donde uno siente que hay que buscar nuevas herramientas que tal vez al consultante no le han funcionado, Ujú. de las que uno ya tenía, por ejemplo, y se hace un estudio. Esto es como una Estudios ciencia. de casos, Ajá, básicamente. sí, 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 no es como, bueno, no sé cómo, a veces qué percepción tendrán las personas a través de pseudociencias u otras perspectivas, pero pues así funciona, o así O lo así lo hacemos en hacemos Aures, nosotras. Así en lo hacemos Aures, nosotras, sí. O sea, en, definitivamente, por mucho que haya protocolos que están demostrados y todo, o sea, no podemos olvidar las particularidades individuales de cada uno de los consultantes y que hay que ir probando qué es lo que les funciona y qué se les adapta. O sea, porque tú puedes tener la mejor estrategia de escritura y esa persona detesta escribir. Entonces ya ajá, siento que ya es algo que rebasa porque la idea no es cambiar a la persona en su esencia, sino es adaptar ciertas cosas o ciertas herramientas a lo que le funcione y también se sienta cómodo, se sienta cómoda. eso. Entonces, esto fue todo por el primer episodio de nuestro podcast, hablando sobre este tema. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla, y entonces nos vemos en una próxima ocasión. Ay, no se olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos como Aure Psicología. aures.psicología Ajá, sí. En Instagram, en en TikTok, TikTok, en Facebook, y pues ahorita aquí en en Spotify. Spotify ahora. Y bueno, plataformas de podcast. Ah, sí, también. Bye.